Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al Ecuador y al mundo entero, a todos nuestros amigos cibernautas que se nos conectan a diario con nosotros. CGN Noticias Radio y Televisión Online presenta nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, programa grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Nosotros estamos conectados desde la ciudad de Nueva York con Coral TV, desde Italia con Radio Sensación, aquí en Guayaquil con Gloria Visión, Radio Guayacense y también Postdata TV y una serie de canales de televisión y emisoras online que se conectan con nosotros para dar a conocer los acontecimientos que nosotros damos a diario. El día de hoy contamos con la presencia de la abogada Tania Zambrana, director del CEDUS. Ella es sucesora de su señor padre, que fue mi gran amigo, Francisco Zambrano, que siempre lo recuerdo y espero que esté al lado de Todopoderoso, al lado de él, porque era un hombre luchador de las causas sumamente justas. Y me alegra que lo que me decía antes, fuera de cámara, que ayer había estado en Esmeralda haciendo unas conferencias para los señores reclusos de ahí. Esa es una obra muy positiva. Hablemos un poco de eso, Tania. Bienvenida al programa Frente a Frente. Gracias, compañero. Quien les habla es la abogada Tania Zambrano Briones, secretaria ejecutiva y representante legal del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales CEDUS. Primero, un fraterno saludo a todos los cibernautas que ven este canal digital, a todos los miembros de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleos del Guayas, y a todos igual los presentes y los que nos puedan ver bajo cualquier canal digital o bajo cualquier canal digital, claro, aliado o radiodifusora que transmite este programa. El CEDUS es una ONG de derechos humanos con 36 años de trayectoria, es entre una de las más, prácticamente es la primera, puede decirse, más antigua, fundadora, con vida jurídica prácticamente, de la cual han nacido o se han visto como una visión para forjar otras organizaciones no gubernamentales y fundaciones. Nuestra visión y misión es prácticamente proteger los derechos humanos, es decir, vamos, nosotros como activistas de derechos humanos y la que incluye, creemos que muy fervientemente que el día de ayer, que fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, ayer se cumplieron 77 años, prácticamente de celebrar haber hecho una conquista, se puede decir, en parte de derechos fundamentales. Pero debemos tener en claro una parte, porque siempre me preguntan para este día, ¿cuál es la importancia del Día Internacional de los Derechos Humanos? Primero, los derechos de por sí son cambiantes. Y no me va a dejar de mentir el licenciado García, que hace 30, 40 años se trataba de luchar por ciertos derechos que son diferentes a los de hoy. Hoy nos vemos con un parámetro muy distinto, el derecho al medio ambiente, nos vemos con un parámetro distinto a un derecho a una seguridad jurídica, nos vemos con un parámetro distinto, con un derecho a la inviolabilidad, confidencialidad en las redes sociales, que ahora es el derecho cibernético, y de lo cual otros países como en Europa, en los Estados Unidos, recién están comenzando a implementarse medidas en pro de defender estos derechos que también vulneran honra, buena fama de las personas, inclusive generan parte de estos efectos colaterales. Ya, entonces, comenzamos nosotros en el 2025 a ver otro tipo de derechos que después de unos 10 o 15 años pueden surgirse con nuevas leyes o nuevos parámetros y se convierten en nuevos derechos humanos. Porque ese es el derecho, defender o ponderar el derecho del ser humano. Si estamos aquí como institución y los activistas de derechos humanos, indiferentemente que nos catalogan como que defendemos solamente a los reclusos, a los procesados, nosotros defendemos la ponderación de los derechos. Los derechos indistintamente de que sea la víctima, de que sea el procesado, inclusive hasta los derechos de la naturaleza, deben ser ponderados, deben ser protegidos, hay un marco legal que los asiste.
las personas privadas de la libertad, y eso es lo que le comentaba fuera de esta entrevista al licenciado García, ellos, por mucho más que hayan cometido un delito, ellos deben ser informados de su proceso, es un derecho. Aparte de ser informados de su proceso, deben tener algún tipo de conocimiento jurídico para ellos poder inclusive en algún momento no vivir, parte de decirlo, en la ignorancia. Correcto. Entonces, el activismo en sí es un grano de arena que se va día a día. Aquí no es el que solamente va y hace, discúlpeme, reconocimientos todos los días y sale en la prensa. Porque si yo me pongo por reconocimiento y salir en la prensa, entonces la cantidad de denuncias que he puesto este año las voy a poner y las voy a publicar. Y como derechos humanos, preponderando derechos de la ciudadanía, de personas, eso no es, el activismo es día a día. El activismo no solamente el activismo es invisible inclusive, porque el tú dar tu tiempo, tu conocimiento jurídico a otras personas en servicio de la ciudadanía, de servir, es ponderar un derecho. No solamente es la persona privada de la libertad, como el día de ayer conversábamos en la cárcel de Esmeraldas, que lamentablemente pasó incidentes el día martes, el día lunes fue, el lunes 8 pasaron unos incidentes y conversaba con el director de la cárcel, el doctor Sandy, me decía que ellos tienen programas de asistencia que dan acceso a la educación a las personas privadas de la libertad. Hay personas privadas de libertad que ni siquiera han terminado su primaria. No saben leer, no saben sumar, por ende no saben escribir y están analfabetos. Entonces ellos han creado un programa para que las personas puedan poder tener conocimientos para poder por lo menos tener lo básico que es escribir y leer y entender inclusive de los casos que llevan y que están, porque a veces parece mentira que esa es una dificultad y una barrera muy grande. Aquí metemos todos al saco en esta situación, es verdad, hay delincuentes que de alto grado de peligrosidad, por eso se hizo una cárcel, la de Santa Elena. La de Santa Elena, la cárcel del Encuentro, donde ellos son trasladados, pero hay otras personas que están en la cárcel, discúlpenme, a veces por robar un anillo, y la pena es de 9 años 4 meses. Por manutención también, por mantención. A veces. Por manutención están de 30, 60, 90 y hasta 120 días. Y están junto con los delincuentes. En el mismo lugar. Los mismos delincuentes. Se ha fijado que en la cárcel de Esmeraldas, por ejemplo, en la sección, en esa zona, no hay una diferencia, porque la infraestructura no la tiene. Entonces, ¿ellos qué hacen? Los ponen en un pabellón, pero igual están ahí con otras personas privadas de la libertad que han cometido otro tipo de delitos y bueno, eso pasa y es una realidad. No hablemos solo de Guayaquil, que se ha criticado mucho, hablemos del resto de provincia, hablemos del Rodeo, hablemos de Turi, porque no estamos comenzando a defender que nos catalogan a defender un tipo de derechos de las personas privadas de la libertad, pero esta es una consecuencia en parte, compañero, porque ayer yo conversaba con los mismos reclusos. Me dicen, bueno, la cosa no es darles solamente, discúlpeme, de comer y de dormir. No. La cosa es de que se realice la verdadera reinserción social. Discúlpeme que te interrumpa. Mira tú que aquí en la cárcel los presos están muriendo, aquí en la cárcel de Guayaquil, están muriéndose de tuberculosis, porque no tienen una buena alimentación, la agua no es hervida, esa agua es dañina y se están muriendo y hay peligro que la tuberculosis salga fuera de las 4 paredes, porque los parientes y los abogados también van pues, a ver a los reclusos. Bueno, en el caso de Guayaquil específico, que sí tenemos conocimiento, han existido 2 acciones, una acción de protección, un habeas correctivo, ya donde se los a persona, por ejemplo, que da con su positivo tuberculosis, se los aísla a un pabellón. Específicamente cárcel 1 de Guayaquil o la cárcel vieja, Roca igual.
se los aísla completamente, se les da un tratamiento. Esta institución que está aquí presente igual le ha hecho entrega de medicina como colaboración para que pasen el proceso de la tuberculosis. Para ayudarlos. Ahora, Los problemas que tenemos nosotros, específicamente, que el tema de la tuberculosis sí se irradia más es a personas que tienen cáncer, ya sea tipo 1, 2 o 3. Cualquiera de los tres. Claro, el tipo de cáncer, como tú has de saber, llegar a un 3, llegar a un cuarto es un 4, un nivel 4 es un cáncer terminal, pero esas personas necesitan quimioterapia y lamentablemente y no tienen ellos recursos económicos, no. El Ministerio de Salud Pública tampoco cuenta con los recursos para poder, entonces sí es un poco penoso porque hay gente que prácticamente en estos tipos de enfermedades catastróficas, ya sean cáncer linfático, cáncer de próstata, que se da mucho, que lo hemos visto, no tienen la asistencia ni la quimioterapia, que ha sido siempre nuestra petición. Ustedes lo han pedido siempre, yo sí me acuerdo. Ustedes siempre. Ahora, no tienen no tienen los recursos, lamentablemente, el Ministerio de Salud Pública, y es conocimiento público, para poder realizar este tipo de quimioterapias que necesitan estas personas. Pero hablamos de esos derechos, y si ya nos vamos a saltar de la cárcel el día de ayer, también preponderamos derechos de las víctimas. Dígame algo, y usted que está visitando las cárceles, está haciendo esto, ¿han visitado las cárceles de mujeres? Porque también hay problemas sumamente graves en cárceles, que los mismos guardias que cuidan las cárceles abusan de las mujeres que reclusan. ¿Eso no es verdad? Mire, compañero, en este instante, por la incidencia de estados de secciones, ¿verdad?, por el conflicto armado interno que ha declarado el Ejecutivo, quien tiene las llaves y el control de las cárceles es prácticamente las Fuerzas Armadas. Ya, es decir, claro, exactamente. Los guías penitenciarios solamente entran, pero ellos no tienen llave de ninguna celda, no tienen llaves de el ingreso o acceso directo, ¿verdad?, para poder ver a un privado de la libertad. Claro. Ya. Los han dejado a un lado. A los guías penitenciarios están. Si hablamos de que yo me quedaba en parte eso de ahí, porque si ustedes pueden haber visto de Coavisa Teleamazonas, Canal 10, pueden ustedes observar de que el día lunes creo que hubo una fuga de 3 personas en la cárcel de Esmeraldas. Si no me equivoco, hay un recapturado, 2 ya en este momento y 1 que falta, pero... ¿Cómo fugó? Como fugó, pero si todo el acceso completo desde el ingreso es completamente de las Fuerzas Armadas. Pero siempre, discúlpeme que le diga, siempre existe la corrupción. Y a alguien que dejó comprar, le dieron algo para que esas personas pudieran salir, porque ya, como usted dice, ya los guardias de seguridad que estaban en los guías penitenciarios ya no son. Claro, ellos no tienen, conversando con ellos, y no tienen ningún tipo de acceso. Ya no tienen nada. Ellos, inclusive, prácticamente la seguridad que ellos brindan son nada más para la dirección. Nada más. Es decir, para el área administrativa. Ya. La seguridad que brindan, pero de ahí completamente en lo que es seguridad es parte directamente de las Fuerzas Armadas por el conflicto armado interno que hay. Pero es grave la situación, le digo, de las cárceles. Por ejemplo, yo me acuerdo de una ocasión, usted tiene que acordarse también que una vez pasó una serie ahí de Coavisa, que una señora iba a visitar a su marido y por último los reclusos de la vida real, caso de la vida real, los secuestraron, a la señora la secuestraron y la violaron en el interior los mismos reclusos. Claro, esto pasó hace unos 15 años atrás, 20 años atrás, si no me equivoco, inclusive hubo hasta reportajes de casos de la vida real. Pero ya no vamos a dejar mentir que la cárcel antigua de Guayaquil, aparte de vivir yo le digo porque yo la conocí, aparte de vivir en una insalubridad, claro, aparte de vivir en una insalubridad, porque vivía en insalubridad. Y ahora no. Ya,
Ha cambiado las cosas, se puede decir así, directamente, pero no es que tampoco que tienen, es decir, a nosotros nos denuncian que días tienen agua, días no tienen agua. No tienen buena comida tampoco. Con respecto a la comida, se ha generado parte de un negociado, usted lo sabe, bueno, y esto ha sido público, salió en el universo, bueno, pero en otras administraciones, la administración actual, habría que ver quién es la empresa que provee la comida. Todo eso. Pero bueno, pero vamos al meollo del asunto. Ya, ¿por qué es tan necesario vigilar la reinserción de un criterio personal de las cárceles? Ya. Porque en vez de convertirse en un centro de rehabilitación, se ha convertido en un centro de degeneración. ¿Usted lo está diciendo? Bukele, la cárcel que tiene para 40.000 personas, que se construyó, él los hace trabajar en la cárcel. Él no solamente los tiene durmiendo y comiendo. Tienen trabajo. Tienen trabajo. Ya, entonces, la sociedad en sí, nosotros como sociedad necesitamos un cambio. No es solamente decir, entonces, un cambio, porque si nos ponemos, ayer estuvimos justamente en la Corte Provincial de Esmeraldas, dando unos reconocimientos para los mismos jueces de los tribunales. Nos dicen a nosotros que ha subido este año en un 50% los menores infractores. Híjole, son menores. Menores infractores, niños de 10, 11 y 12 años. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál es la infraestructura que nosotros, porque ya vámonos a apartar de las personas adultas privadas de libertad, comencemos en los centros de los menores infractores? La rehabilitación. Ya, específico. Si un niño de 12 años comete un tipo de delito, roba a una persona, ya, o porta a una arma, claro que debe ser juzgado. Ya, tiene 10 años, póngale, o 12 años. Para que cumpla su mayoría de edad faltan 6 años. Así es. La pena ahora, ¿qué le dará? 3, 2 años. ¿Y qué sale? ¿A qué sale? A seguir haciendo lo mismo. Ya, entonces, ¿cómo cambiamos la sociedad? Es decir, no solamente de decir, los voy a matar. Es decir, no le dan trabajo. Los voy a coger y los voy a matar. Es decir, eso es lo que toda la prensa, no, cojámoslo, encerrémoslo y mejor que se mueran. No es así. Entonces también, pero no se dan cuenta, ya se mueren. Y los menores infractores, que ha subido el 50%. Es bastante. Es bastante. Y me dice, estadísticamente en esta provincia ha subido el 50% de casos que han infringido en la acción penal menores infractores. Es grave la situación. Entonces, esos menores infractores pues van a ser los nuevos delincuentes en unos 5 o 6 años, a futuro. ¿Verdad? Entonces aquí la solución no es solamente decir hago la máxima cárcel que se pueda y la más grande y la con mayor seguridad y que estén los delincuentes, estoy aquí. No, hay que hacer un cambio en el sistema social. Europa. Yo he tenido la oportunidad de estar en cárcel en Europa. En Europa se los divide, sí, por su nivel de peligrosidad, claro, por el delito que han cometido, pero a su vez también esas personas que han cometido delitos los ubican y aparte los hacen laborar. Trabajan. Menores van a casas de acogida, con fundaciones ya donde inclusive porque no se soluciona nada de coger y matar a una persona, aparte que viola un derecho humano, pues. Claro. Si los que crean en la religión que crean, o si no creen, viola un derecho humano indistintamente, y ayer fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. Sí. Y el hecho no es coger a todos y yo cojo a 50.000 personas y voy, las encierro y las mato. No, esto no es de matar, esto es hacer un cambio social. Claro. Íntegro, desde las escuelas, desde los colegios, porque no es posible que se vea ahora niños de 10 años delinquiendo, niños de 10 años con un arma,
Asaltando. Exactamente, asaltando. Porque si nos ponemos en esa perspectiva de decir, no, pongámonos en la perspectiva social, y ese es un derecho humano, tenemos el derecho, en la Constitución está el derecho al buen vivir. Así es. Ya, tanto el Ministerio de Educación, Todos. el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de El Salud MIES. Pública, El MIES. por eso, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública, se debe crear no ha sido nuestra propuesta, crear un programa en pro de tratar de ayudar a estos menores infractores, porque el día de mañana esos mismos menores que Son los ahorita delincuentes del futuro. cargan una arma, Son los delincuentes del futuro. ya, y no poner mira, date tu cuenta de lo que se cumplió un año, el que es lamentable, el caso, los 4 niños de las Malvinas, ¿qué hace? No por criticar a las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas lo que hace es que coge a los niños y ya son delincuentes, son de lo peor. ¿Y por qué se los llevaron en vez de ponerlo Exacto. a el recaudo de un juez ante una autoridad judicial, y personas inocentes? Pero ¿qué es lo que pasa? No nos vamos a negar que sí existe un alza con respecto a las infracciones de menores. Sí, sí hay. Ya, existe un 50% del Aquí año también, pasado. Aquí también, porque yo he visto en el sector del sur que hay bastante. Sobre todo por hay que tener miedo. Lo que pasa es que los grupos GDO, lamentablemente se están dedicando a reclutar a estos niños. Uh-huh. La falta de estudios, por eso le digo que entre un trabajo y una ciudadanía consciente de sus derechos, consciente de sus obligaciones, no le debe a nadie. Correcto, así es. Y eso es un derecho. Un derecho es estar informado de mis derechos y de mis obligaciones. No sé si tú te acuerdas que el director de la penitenciaría hubo un cura hace años, padre, no me acuerdo si era Villegas ni sé cómo, y les comenzó a preparar, a hacer trabajos, que ellos se vayan preparando, pero salió él y se devolvió a la misma podredumbre de siempre. No hicieron más. O sea, él los preparaba, que se aprendan a leer, a escribir, hagan trabajo, hagan oficio de carpintería, hagan tal cosa. Es que usted puede dar esa perspectiva como Unión Nacional de Periodistas, medios de comunicación, pero lamentablemente los demás canales de televisión no dan ninguna, es decir, no nos enfocamos en lo social, en lo que está pasando. Vamos a estar preso y métanlo. Sí. Y mátenlo. Exacto. Y hasta de pena de muerte los canales ahora. Yo, a este instante, como está Ecuador, preferiría enfocarme en esos menores infractores que se me pueden convertir a futuro en un problema, porque si hoy tienen 10 años y tienen una arma, roban o cometen cualquier otro tipo de delito, el día de mañana esos mismos van a convertirse en jefes de grupos de delincuencia organizada y va a repetirse la historia y se convertirá en un círculo vicioso. Si hablamos en parte de que todos tenemos derecho a la seguridad, todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a nuestra honra, a nuestra buena fama, todos tenemos derecho que si hemos cometido cualquier tipo de delito a ser juzgados por un tribunal imparcial, todos tenemos derecho al acceso a una defensa técnica, tenemos derecho a ser informados y en sin fin, como le dije, los derechos que hace 30 años defendíamos y el Estado nos lo negaba y luchábamos y hubieron muchas hasta muertes para defender esos derechos, ya no son los mismos derechos de hoy. No, ya no. Entonces, como institución de derechos humanos, queremos decir que nosotros, como Día Internacional de Derechos Humanos, nosotros preponderamos que cada uno de nuestros activistas haga un trabajo de campo y consciente. De territorio. Y de territorio. Todo está en territorio. Yo les digo que todo está en el territorio. Todo está en que si hay una persona víctima, por ejemplo, ya sea de una violencia sexual o lo que sea, y podemos nosotros ayudarlos, ya sea con una defensa técnica, ya sea con una asistencia de lo que debe hacer y de conocimiento, lo hacemos.
Igual una persona que se encuentren vulnerados sus derechos en cualquier ámbito, también. Lo mismo pasa cuando nosotros como institución de derechos humanos nosotros proponemos este tipo de cosas y las proponemos a los centros de rehabilitación social, los proponemos a los centros de acogida de los menores infractores, que ahora ya tiene otro nombre, claro. Nosotros, sí, antes era correccional de menores, que sigue estando en la calle Gómez Rendón, que se necesitan nuevas infraestructuras, porque se necesita tener muy en cuenta, vuelvo a repetir, los derechos de las personas, de los menores prácticamente infractores, capaz en su corta edad, 10, 8 años, de un caso que me habían mostrado, que le habían encontrado celulares, le habían encontrado hasta un arma y tenía 8 años de edad. Así es. Entonces yo me pongo sus padres, su familia, cuál fue su condición, por qué lo hizo, teniendo una tan corta edad. Correcto. Ya, entonces eso y no debe haber, y eso no quito. Nosotros completamente en desacuerdo con el abuso y creemos que debe declararse lo que pasó con los chicos de las Malvinas como un crimen de Estado. Claro, sí. Porque si yo me pongo, porque la suscrita ha leído el expediente, en la autopsia no tienen órganos. No tiene, se lo sacaron. Ya, entonces significa que los órganos aquí deben investigarse dentro de la institución de la Fuerza Aérea, debe investigarse si existe alguna persona que se está dedicando al tráfico de órganos y debe declararse un crimen de Estado. Claro. Para la indemnización de sus familias por parte del Estado, porque el Estado es el responsable de la muerte de estos 4 menores. Eso estamos clarísimos. Y no se puede olvidar eso de ahí. Por mucho más que se haya puesto hipótesis que los niños eran menores infractores, que bien, no metamos, por eso le dije, en el mismo saco a estos niños, que de estos mismos niños, así mismo hay otros niños que yo hablo. Debieron haber sido puestos ante un juez y ahí sí, a ver, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué tenían en su poder para yo poderlos detener y ponerlos a órdenes de un juez que ve causas penales de menores infractores? Correcto. Tania, te dejamos con las palabras finales y antes de eso queremos entregarte nuestro calendario. Ay, gracias. Y nuestra tacita para que nos recuerde siempre. Como institución de derechos humanos, 36 años de trayectoria años. Prácticamente, queremos decir que cada activista de derechos humanos, desde su ámbito de acción, desde su aporte, desde donde esté, siga preponderando en la defensa de los derechos humanos. Somos defensores de los derechos humanos, no defensores, no crean que porque somos activistas somos defensores de las personas privadas de libertad, ni mucho menos defensores de personas que cometen delitos atroces. No, defendemos y ponderamos derechos que están en la Constitución, derechos que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a ser informados y saber cuáles son sus derechos es primordial. Un ciudadano informado es un ciudadano consciente, un ciudadano informado de sus derechos humanos, un ciudadano informado de sus obligaciones a la sociedad, es una persona consciente, y pienso que en el momento que nosotros valoremos eso de que tenemos que informar a la ciudadanía y hacerle conocer sus derechos y sus obligaciones, en ese momento va a haber un cambio radical a la sociedad. No es porque sea muy populista que la lucha es el camino, pero sí, un pueblo informado es un pueblo educado. Correcto. Porque a veces, y es correcto, no se puede dar, estamos tratando con un punto de que sí, que hay grupos GDO aquí, de afuera, de otro lado, y que todos queremos seguridad. De aquí yo he venido a conversar que queremos seguridad y de que nos roban a diario, y si pongo la televisión hay muertes, pero no. Debemos concentrarnos en que
hablo de derechos humanos de menores infractores, que merecen también ser vistos y merecen una oportunidad y ser reinsertados en la sociedad. Me parece muy bien. Porque si nosotros ahorita no ponemos cartas en el asunto en este momento a ponderar esos derechos, el día de mañana los mismos jefes de GDO que hoy son capturados, unos se encuentran en la cárcel de encuentros, otros son capturados en otros países, esos se van a convertir en los nuevos jefes de grupos de delincuencia organizada. Entonces, no estamos ahondando en la llaga real, estamos ahondando nada más que entre más personas capturemos o más personas pongamos en la cárcel, o más personas o delincuentes se mueran, se acaba y es la solución. Y no, esa no es la solución. La solución es una sociedad informada de sus derechos, sus obligaciones, educada, tener acceso a la educación, acceso al trabajo, que es un derecho humano. La sociedad cambia y se hace un cambio social, aunque parezca una utopía, pero si un gobierno se dedica por lo menos a tener un porcentaje moderado, la sociedad informada, educada, obviamente que esto va a cambiar. Gracias, Tania, y esperemos tenerla próximamente porque queremos el próximo año con ustedes hacer un seminario con los periodistas sobre derechos humanos. Y Gracias. De una vez queremos comprometerla para que el próximo año hacer un seminario sobre esto, que los periodistas conozcan qué son los derechos humanos, porque a veces hasta los mismos colegas dicen, no, los derechos humanos son para defender a los reclusos, y no es así. Estuvo con nosotros la abogada Tania Zambrano, directora de CEDU, hija de mi gran amigo, como le decía yo, Zambranito, que siempre nos acompañó en todas las reuniones periodísticas y peleando por los derechos humanos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por tu visita. Un abrazo, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo también a todos. Gracias. Chao.